Ahora vamos a necesitar crear los servidores y una red interna como en nuestra arquitectura. Es decir, esta parte que tú ves aquí que dice red privada, debemos configurarla. Ya les voy a enseñar cómo. Dentro de esa red voy a crear lo que son estos tres servidores. En este caso el de Postgre, que va a tener nuestra autenticación y autorizaciones con JWT. Vamos a crear el servidor de MySQL para todo el tema de las órdenes. Y finalmente el motor o una instancia de lo que es el inventario, que va a ser una base de datos MongoDB. Aquí ya tenemos Docker y lo que vamos a hacer es irnos a escritorio. Acá lo que voy a hacer es crear una carpeta donde vamos a tener todos los microservicios luego de que se finalicen sus pruebas y sus configuraciones. En este caso voy a llamarlo, por ejemplo, micro Laravel. Voy a ponerlo así, Laravel, ¿vale? Y lo que voy a hacer con este directorio es arrastrarlo hacia lo que es mi Visual Studio Code. Entonces simplemente arrastro hasta aquí y suelto encima. Voy a maximizar esto y lo que vamos a hacer ahora es un Docker Compose. El Docker Compose nos va a permitir crear estos servicios o estas instancias de los servidores de base de datos que necesitamos. Para eso simplemente en este apartado vamos a crear un nuevo archivo o le damos archivo nuevo o new file, y lo que voy a hacer aquí es decirle Docker debe llamarse exactamente así, guión compose.yaml, YML. Voy a dar enter. Esperemos un momento más. Muy bien. Acá en este archivo vamos a definir, por ejemplo, una versión. Voy a decirle aquí version. Y simplemente aquí voy a decirle 2 puntos. Y entre comillas voy a decirle que esta es la versión 1.0. Aquí yo podría, digamos, definir cualquier, digamos, versión. En este caso voy a dejar simplemente 3.8 o 1.0, o sea, realmente no es muy relevante esta parte. Ahora, el siguiente paso es crear la red. Voy a crear esa red interna privada donde esos microservicios se van a comunicar y donde también van a poder acceder a esos servidores de bases de datos. Entonces, simplemente aquí voy a decirle networks y aquí en networks voy a dar enter, ahí me ayudó un poco. Voy a dar un tabulador y le voy a decir que esta red se va a llamar Laravel Network. Por ejemplo, voy a dar 2 puntos y voy a dar enter. Aquí voy a dar tabulador y voy a decirle que el manejador o el driver va a ser Brick. Voy a decirle aquí Brick. Este Brick, ¿qué significa? Es decir, este es un puente para que los contenedores se puedan comunicar entre sí. Esa comunicación es aislada de la máquina host o de nuestra máquina como tal. Nuestra máquina está en una red y, digamos, nosotros estamos creando una red interna. Entonces, básicamente, vamos a trabajarlo de esta manera. Se van a poder comunicar internamente. También voy a crear acá abajo, voy a dar borrar y voy a crear los volúmenes. Estos volúmenes es para poder almacenar la información. Eso también lo podemos ver en Docker, pero acá voy a crear un volumen para cada uno de los servidores de base de datos. Voy a decirle aquí db, por ejemplo, para el servidor 1, voy a decirle server 1 data, voy a dar 2 puntos, voy a dar enter y acá voy a decirle que eso se va a almacenar de forma local. Acá puedo decirle simplemente local. Y para cada uno de los servidores voy a hacer lo mismo. Yo tengo 3 servidores de base de datos y a los 3 le voy a dejar la misma configuración. Entonces acá lo que voy a hacer es decirle que para el servidor de datos 2 y el servidor de datos 3 voy a manejar la misma estructura y voy a hacer su almacenamiento por separado. Acá voy a iniciar a crear los servicios. Entonces voy a decirle acá services. Muy bien. Y por acá
voy a iniciar con el primer servicio. Aquí voy a poner un comentario. Voy a decirle que este es el servidor PostgreSQL. Listo. Entonces aquí voy a decirle que este se va a llamar db1. Ahí me está ayudando un poco. Voy a decirle db1. Y por aquí voy a decirle que voy a trabajar con una imagen. Esta imagen la podemos buscar de acuerdo a la versión. Yo voy a trabajar con la versión de Postgre, la versión 13, que es una versión estable. Voy a decirle aquí Postgres y aquí la versión. Voy a dar Enter y voy a darle un nombre al contenedor. Voy a decirle aquí Container Name y voy a llamarlo db server 1. Puede ser, sí, db server 1. Voy a decirle que para reiniciarse, vamos a ver, aquí voy a decirle let's stop it. ¿Esto qué significa? Que este reinicio va a ser automático, ¿sí? Y esto sucede cuando el servidor falla o si el servidor se reinicia, ¿sí? A menos de que el contenedor haya sido detenido manualmente, ¿sí? Esto asegura que el contenedor se reinicia automáticamente cuando hay fallas o cuando literal el servidor pues se reinicia. Hablo de el motor de base de datos, ¿sí? Esa instancia que está corriendo allí. En este caso, por acá vamos a definir lo que son las variables de entorno. Entonces voy a decirle aquí environment. Y aquí en environment yo voy a iniciar a utilizar la de esta imagen. Entonces aquí, por ejemplo, voy a borrar un poco. Y voy a decirle Postgres user. Este deben copiarlo exactamente así. Postgres user. Y acá voy a decir que mi usuario se va a llamar root. Aquí voy a duplicar y le voy a decir, por ejemplo, el password va a ser root y el nombre de la base de datos, en este caso db, voy a decir que se va a llamar auth-db. Esta es la base de datos de autenticación, entonces simplemente la vamos a llamar así. Vamos con el siguiente paso, que son los puertos. Entonces voy a decirle aquí ports y puedo usar aquí comillas. El puerto por defecto es el 5432 para Postgres, pero aquí yo puedo básicamente cambiarlo porque yo tengo una instancia de Postgres corriendo en mi servidor local. Entonces aquí lo que voy a decirle es que voy a usar el 5450 para conectarme desde mi computador a esa red privada local para que podamos ver qué está pasando dentro de ese servidor, qué bases de datos hay, etcétera. Y el puerto por defecto es el 5432. Entonces aquí este es el puerto por defecto y este es el puerto a través del cual quiero conectarme a esa red local, a ese servicio, en este caso el servidor de base de datos. Aquí le voy a decir que los volúmenes, aquí voy a correr esto un poco para acá la indentación es súper importante. Entonces voy a decir qué volumen voy a utilizar. Voy a decirle acá tabulador, guión, y por acá, bueno, me aparecen algunos ejemplos, pero acá yo tengo el servidor que voy a utilizar es este, el volumen, perdón, que voy a utilizar es ese, y por acá le voy a decir, en este volumen, yo quiero que entres a var, a ese directorio, a lib, y dentro de ese directorio, podemos usar aquí PostgreSQL y vas a guardar la información acá en data. Esta ruta es la del servidor que se va a crear internamente. Entonces, en este caso es Linux, entonces voy a entrar a esta carpeta, luego a este subdirectorio y en este directorio finalmente se va a guardar, digamos, o se van a guardar los datos que en este caso este servidor está digamos, almacenando. Ahora, luego de eso, voy a indicarle en qué red va a trabajar. Entonces le voy a decir network y aquí simplemente voy a llamar a mi red, que es la que tengo definida acá arriba. Se va a llamar Laravel Network. Se puede llamar de otra manera, pero básicamente
para este ejemplo vamos a mantener digamos, este nombre. Entonces aquí ya creé el primer servicio, que en este caso es para Postgre. Aquí he agregado los otros servidores con una configuración similar. Vamos a ver, por ejemplo, bueno, acá me equivoqué, servidor. Acá, por ejemplo, si bajamos, tengo el de Mongo. Estoy usando, así se va a llamar mi container, debe server 2. Aquí el servicio simplemente dice que va a usar la última versión de Mongo, latest, y esto también lo puedo utilizar acá en lo que es Postgre. Podría utilizar esa última versión sin problema. En este caso, el reinicio va a ser automático cuando hay fallos y demás. Por este lado, tengo el usuario y la contraseña donde se va a guardar la información y el tema de los puertos. El puerto por defecto es el 27017 y vamos a usar el 27020 para conectarnos a Mongo, a el servidor. Aquí para MySQL podemos usar la última versión. En este caso yo directamente tipié para la 8. El servidor, el contenedor se llama dbserver 3. Lo mismo en cuanto al reinicio en caso de fallos. Y por acá el password es root. La base de datos en este caso es order. Y digamos el usuario por defecto también es root. Aquí también podría yo indicar ese usuario, pero digamos que por defecto es root. Entonces, en este caso, vamos a usar el puerto 3311 para conectarnos y por acá, pues vemos que está conectado directamente con la red que creamos en la parte superior. En caso de que tú no tengas Docker instalado, lo que debes hacer es instalar lo que es Postgres. En caso de que lo tengas, crear una base de datos con este mismo nombre y hacer lo mismo para las otras bases de datos. Instalar Mongo y en este caso acá en Mongo pues la base de datos también se crea directamente desde el proyecto que vamos a desarrollar. Entonces por ahora simplemente sería el usuario y la contraseña que sean conocidos por ti. Y acá abajo crearíamos lo que es una base de datos llamada OrderDB. Con eso es suficiente para que inicies a trabajar. Ya debes saber los puertos por los cuales está corriendo tus servidores y eso es suficiente para que sigas lo que es este curso.